Mateo 18 se lee la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Repito el verso 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Oramos, Padre, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de poder. En esta preciosa hora, Dios mío, te pedimos de manera especial, Señor, que es tu palabra, este mensaje me lo diste y aquí estoy responsablemente, Dios mío, para exponer esta palabra. Dios mío, glorifícate de manera especial, Dios amado. Acto, Dios mío, en el nombre de Jesús, toda malicia, Padre Santo, todo demonio, todo principado, toda potestad, Dios mío, todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de tu palabra, Dios mío, lo proclamamos inoperante, Dios. Dios mío, glorifícate, Dios amado, porque este es tu pueblo y tú conoces, Dios mío, la mente, el corazón, el pasado, el presente y lo que ha de acontecer. Dios mío, he aquí tu pueblo, la niña de tus ojos, aquel pueblo que compraste a precio de sangre. Dios mío, glorifícate, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Cordero. Puede tomar asiento. Poderoso, no cierre la Biblia. Poderoso es el Señor. Dale la mano al que está a tu lado y dile: piedras de tropiezo. Oh, pero díselo con fuerza. Gloria al Cordero y con verdad. Piedra, díselo sin miedo. Piedra de tropiezo. Mi alma adora la gloria el Señor. Ese es el tema de esta hora: piedras de tropiezo. Gloria al Señor. Como predicadores, gloria, tenemos que aprender, gloria al Cordero de Dios, a despojarnos de lo que es nuestra expectativa. Normalmente, gloria, la iglesia y los predicadores vienen con una expectativa de lo que posiblemente Dios va a hacer en la congregación y cómo Dios lo va a hacer. Poderoso es el Señor. Pero como siervos de Dios hemos aprendido que esto no se trata de nuestra expectativa, sino de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Porque desde este púlpito, gloria al Cordero, yo no puedo manipular, gloria al Señor, una manifestación, o no hay una palabra que active el switch de las emociones. Gloria al Cordero de Dios, que si Dios se mueve como lo ha estado haciendo, sea el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Entonces hemos aprendido a respetar el altar y no jugar con las emociones del pueblo. Cuando predicamos verdad y predicamos con temor a Dios. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Y cuando Dios pone en nuestros labios, aunque en la mayoría de los lugares se cuestiona el por qué Dios habló esto y no habló lo otro,
hemos aprendido a que cuando Dios pone palabra en nuestros labios, la predicamos sin temor, porque para eso nos mandó Dios, para obedecerlo a Él y no a los hombres. Que se revente el diablo, los demonios, el hombre, gloria al Cordero. Vamos a hablar lo que Dios quiera hablar. Esto no se trata de expectativa. El mensaje no va alineado con el tipo de culto, es con lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su pueblo. Porque si hay alguien que conoce el antes y el después, es el Dios creador del cielo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? A la hora de nosotros tratar con la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Gloria al que vive. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de ser responsables delante de Dios. Debemos abrazar la palabra y vivir conforme a ella. Gloria al Señor, para que en aquel día seamos hallados aptos delante de Él. Señor, gloria al Cordero, porque es delante de Dios que tenemos que ser hallados aptos. Posiblemente yo ante tus ojos, usted me vea cualificado, pero el que realmente hace la inspección en mi corazón es el Espíritu Santo de Dios. Y en una ocasión un pastor ya avanzado en edad, gloria al Cordero, dijo estas palabras, que posiblemente lo que nosotros creemos, gloria al Cordero, que son los aptos, gloria al Cordero de Dios, y a veces lo que nosotros pensamos, lo que no son los capacitados y los aptos, son los que Dios verdaderamente le agrada. Y lo que nosotros creemos que son, no son. De alma adora la gloria del Cordero de Dios. Por eso es que tenemos que movernos con cuidado cuando se trata del pueblo de Dios. Y alma adora la gloria del Dios Todopoderoso. Tenemos que vivir conforme a la palabra para ser hallados aptos delante de su presencia. Tenemos que ser ese pequeño remanente celoso por conservar a Cristo, gloria al Cordero, entre los hermanos. Y cuando digo conservar a Cristo entre los hermanos, estoy hablando de un pequeño remanente que se preocupa y que se esfuerza para que Cristo sea reflejado en medio de su pueblo. Que lo que hagan, que lo que digan, que cómo se conducen, que cómo andan en la iglesia, en la ciudad, en el estado, sea Cristo en medio de ellos y nosotros seamos proyectándolo a Él. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Tenemos, gloria al Cordero de Dios, que ser hallados aptos y guardar la palabra santa del Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando usted se va a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 8 al 9, dice que en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso es que tenemos que obedecer el santo evangelio, para que no seamos excluidos, perdidos para eterna perdición, sino que hay un galardón para aquel remanente que conserva la esencia, la palabra, la pureza, la santidad de esta palabra. Su nombre. Y alma ahora la gloria del Señor.
Cuando hablamos en el comienzo de la iglesia primitiva, gloria al que vive. La iglesia primitiva, hermanos, en el día de Pentecostés fue llena del Espíritu Santo. Dice la palabra que se juntó toda la multitud y estaban todos atónitos y confusos porque les escuchaban hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo sobre aquel grupo de personas que pacientemente esperaron la promesa, comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, y aquellos hombres pudieron entender en su propia lengua las maravillas del Dios Todopoderoso. Entre medio de este escenario, dice la Biblia que Pedro se levantó y alzó su voz y comenzó a predicar sobre Jesús y cómo el pueblo le había rechazado y cómo el pueblo lo había entregado y cómo el pueblo lo había prendido y lo había crucificado, el cual Dios levantó al tercer día. El mensaje de la palabra de Dios fue tan poderoso, como dice la Biblia, que es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos, que pasa el alma, el espíritu, y llega a los profundos de los huesos. Y esa palabra de Pedro fue tan poderosa, gloria al Cordero, que aquellos hombres se compugieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? Gloria al Cordero de Dios. Hubo arrepentimiento. Y Pedro le dijo: tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Gloria al Cordero de Dios. El poder de Dios en aquellos tiempos se movía de una manera increíble. Gloria al Cordero, como lo hemos experimentado en estos días. Algo hermoso y maravilloso, algo que el mundo desea. Gloria al Cordero de Dios, que sana, que liberta, que rompe cadenas, que lo que no hace el medicamento, las pastillas, que cuando las pastillas no te apagan las voces, el Espíritu Santo cambia, liberta, se va la depresión, se va la esquizofrenia, se va. Gloria al Cordero, porque cuando Dios llega, hermano, es algo tan maravilloso que no hay nada en el mundo que pueda satisfacer nuestra alma como lo hace el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Tal manera, hermano, que dice la palabra de Dios que sobrevino temor sobre aquel pueblo. La gente comenzó a respetar lo de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Y dice la Biblia que había una gran unidad entre aquella iglesia, que tenían en común todas las cosas. Mi alma adora la gloria. Y lo vuelvo a repetir. Hubo un gran temor y aquella iglesia tenía en común todas las cosas. Había una unidad increíble. Por eso es que cuando usted se va al libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 43, dice la palabra de Dios que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Mi alma adora la gloria. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando
a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había una unidad tan hermosa, gloria al Cordero, que todos tenían el mismo pensar, el mismo anhelo, la misma visión, el mismo anhelo, que Cristo fuera glorificado en medio de ellos, de tal manera que ellos vendían sus propiedades para poder cumplir y gloria y suplir lo que el hermano necesitaba. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Ese es el sentir del Espíritu Santo, que no nos podemos hacer de la vista larga cuando nuestros hermanos pastores, cuando nuestras iglesias vecinas necesitan de nuestra abundancia, necesitan de nuestra fuerza, que necesitan de nuestra ayuda. Ese era el sentir cuando Cristo está en medio de su pueblo. Cuando el Espíritu Santo habita entre los hermanos. Yo creo que el Espíritu Santo puede bendecir individualmente a una persona. Pero aparte de Dios bendecir a una persona individualmente, cuando hay un mismo pensar, cuando hay una unidad, cuando hay amor entre los hermanos, también el Espíritu Santo se mueve corporalmente. Por eso es que cuando en una congregación hay un problema entre un hermano y el otro, hay pesadez. Mi alma adora la gloria, que a lo mejor no es que está el diablo arreguindado del techo de la iglesia, es que hace falta reconciliación, es que hace falta restaurar la amistad, restaurar la unidad, restaurar lo que está interrumpido. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Por eso es que es importante que Cristo ande en medio nuestro. Yo lo he testificado, pero en una ocasión hay un culto especial y en esos coros, ya tú sabes, pentecostales, hubo un mover de Dios tan hermoso, pero tan hermoso, que yo vi que un pastor se levantó de la esquina del lado izquierdo y caminó hasta la última esquina del lado derecho y le dijo que el pastor, perdóname. Se abrazaron, gloria al Cordero, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu de Dios, cuando usted persevera en la doctrina de Cristo y usted de ese pequeño remanente, que usted se esfuerza para conservar esa esencia, esa pureza, esa armonía, gloria al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque usted ama el fluir del Espíritu Santo. Pero aquellos que no sienten ni un calambre, que no saben lo que es el toque del Espíritu Santo, lo que no saben, no recordaron lo que Dios hizo en su vida, no les interesa. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Mi alma, porque no entienden el valor de lo que Dios hizo en la cruz. Por eso siempre hay personas que uno dice, pero como que no se da cuenta. Como que a estas alturas ya de tantos años en el Evangelio, no se da cuenta que esto está en contra de la palabra de Dios. Porque han perdido la sensibilidad. Gloria, el conformismo, la falta de búsqueda ha endurecido su corazón, se han vuelto secos,
raquíticos, gloria al Cordero, naturales, que tienen experiencia, tienen nombre de que viven, pero están muertos, porque en ellos no está el espíritu de vida, en ellos no está la palabra de vida, porque saben cómo manejar un culto, saben cómo manejar una iglesia, saben cómo manejar una organización, tienen la experiencia, pero no van acorde con la palabra del Dios Santo, su nombre. Han muerto espiritualmente. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Se comenzó a levantar un pueblo diferente en medio de un pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Se levantó un pueblo diferente en medio de un pueblo. De la misma manera que se ha levantado la iglesia, que es un pueblo diferente, en medio de una comunidad injusta, llena de maldad, de odio, llena de tinieblas. Gloria al Cordero, somos ese pequeño remanente en Dios. Gloria al Cordero, que tenemos que pelear fuertemente para conservar ese testimonio, porque somos luz en medio de las tinieblas. Y dice la Biblia que tú no puedes esconder una luz debajo de una mesa, que una ciudad que está sobre una montaña no puede ocultar la luz, y que de la misma manera alumbren nuestras obras delante de Dios, para que los hombres por medio de nuestras buenas obras puedan glorificar al Dios Todopoderoso. Que digan: ahí en ese remanente está Dios, ahí se ve el brillo, ahí hay algo diferente, ahí hay pureza. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Por eso es que cuando usted se va a Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice la palabra de Dios: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mi alma adora la gloria. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien haga callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mi alma adora la gloria. Era como a un pueblo diferente, y ahí vemos, gloria al Cordero de Dios, un pequeño remanente que conservaba los principios en medio de la corrupción. Esa es la iglesia que ama a Dios, que conserva el testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo, que guarda la palabra de Dios en medio de la injusticia, en medio de la maldad, en medio del odio, en medio de la guerra, que nos atacan, nos hacen mal, nos señalan, nos maldicen, y respondemos con bien, con bendición, con testimonio, porque no somos iguales. Santo, a esa gente, generación de víboras, llenos de maldad, ¿quién los enseñó a huir de la ira de Dios? Repítalo conmigo: piedras de tropiezo. Piedras de tropiezo. Hermano, Dios comenzó a moverse entre el pueblo. Dios comenzó a moverse entre el pueblo de una manera increíble. Gloria al Cordero de Dios. Dice la Biblia que había un cojo que se sentaba a pedir limosna.
en los atrios de aquel templo. La gente le ayudaba y le bendecía. Pero ¿cuántos años pudo haber llevado ese hombre allí? En gloria al Cordero de Dios, esa condición. Pero dice la Biblia que Pedro le dijo: yo estoy pegado, pero de lo que tengo te doy. Y lo saludó. Y cuando lo saludó, salió poder. Anda, Dios de gloria, Dios de honra, donde posiblemente no tenemos muchas herencias materiales, posiblemente no tenemos un carro del año, no estamos, gloria al Cordero de Dios, con mucho en el saving, no tenemos dinero, gloria al Cordero de Dios, estamos posiblemente un poco atrasados, pero hay esencia, hay pureza, hay Espíritu Santo. Y aquel cojo recibió sanidad, sanidad, sanidad. Y tú sabes lo que me impacta de las maravillas de Dios, que cuando Dios lo sanó, comenzó a brincar y se metió en el templo a brincar. ¡Oh! Posiblemente Dios le estaba enseñando a aquella organización: ustedes me ayudaban, ustedes me daban limosna, ustedes, gloria al Cordero de Dios, pero mira, evidencia de que aquí está Dios. Y ahí comenzó a brincar, a dar testimonio del poder de Dios. Oh, mi alma adora el que vive. Mi alma adora el que vive, hermano. Había pureza y había unidad en medio de aquel pueblo. Gloria al Cordero de Dios. Porque como hice mención, la iglesia estaba tan unida que todos perseveraban en la misma doctrina. No había interpretación privada, no había interpretación personal. Todos creían lo mismo y nadie se oponía. ¿Cuántos pueden adorar la gloria al Cordero de Dios? Eso es ahora que la gente le quiere buscar 20,000 gloria al Cordero, 5 patas al gato. ¿Cuántos pueden adorar la gloria al Cordero de Dios? Todos se sometían, todos se regían por las palabras de Jesucristo, todos se regían por el fundamento de Jesucristo, todos se regían. Y como había una unidad tan maravillosa, Dios añadía lo que habían de ser salvos. Por eso es que debemos de conservar pureza, debemos de conservar la unidad. Que si hay un sentir extraño, haz lo que dice la Biblia. Si tú crees que tu hermano tiene algo contra ti, tienes que sacarlo. No dejes que la semilla de la iniquidad siga echando raíces. No digas que el diablo te siga maquinando en la mente. Y dale que dale, y dale que dale, y te acuestas y te levantas con el pensamiento, lo vas al corazón y lo ejecuta. Tienes que cortarle el caballito al diablo para mantener esta hermosa esencia, esta hermosa unidad, este amor entre los hermanos, que aunque somos de diferentes iglesias, somos un pueblo. Su nombre. Mi alma adora la gloria de Dios. Una pureza increíble entre los hermanos. Gloria al Cordero de Dios comenzó a moverse, a hacer milagros, prodigios. Y el pueblo se seguía uniendo más. Gloria al Cordero de Dios. Allí no había celo de que gloria al Cordero de Dios. Alabanza. Allí no estaban representando a nadie. Allí no estaban buscando inclinación ni aplauso para nadie. Ahí lo que ellos querían es que ellos vieran a Dios, que ellos vieran a Jesús. Aquel pueblo, aquel hombre que ellos rechazaron, gloria al Cordero de Dios, alabanza. Pero dice la Biblia desde el libro de los Hechos, capítulo 4 en adelante, que comenzó la persecución. Y comenzó como siempre el diablo a querer detener lo que es de Dios. Mi alma adora la gloria. Y dice la Biblia que comenzaron a conferenciar entre sí, a reunirse, y decían: ¿qué vamos a hacer con estos
Gloria al Cordero de Dios. El sistema estaba siendo, gloria al Cordero de Dios, tocado. Me acuerdo cuando Cristo resucita a Lázaro, que aquellos líderes religiosos dijeron: ¿qué vamos a hacer con este hombre? No nos conviene, no sea que vengan los romanos, gloria, y nos quiten el templo. Gloria al Cordero, porque ellos eran los que gobernaban en aquel lugar. Posiblemente la membresía se le estaba bajando. No sé qué tipo de traqueteo tenían con los romanos, pero lo que Cristo estaba predicando, lo que Cristo les estaba diciendo, no les estaba conveniendo. Por eso es que cuando se levanta un remanente temeroso de Dios, comprometido con Dios y no con los hombres, y comienza como Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, y comienzan a señalar el pecado, y comienzan a señalar la corrupción, y comienzan a señalar lo que está incorrecto, lo que está torcido, lo que está siendo tolerado, lo que se está consintiendo. El sistema dice: no me conviene. ¿Qué vamos a hacer con este pueblo? Gloria al Cordero de Dios, porque ese no es nuestro concepto. Es que no andamos en el concepto del hombre, andamos en la voluntad de Dios, diciéndole: así dice el Señor, hablando las palabras de verdad, lo que Dios quiere hablar en el pueblo. Un remanente que no está siendo controlado ni manipulado por los romanos ni por el sistema. Gloria, para ellos somos los rebeldes, pero para nosotros somos siervos de Dios, porque hablamos lo que dice el Espíritu, porque ahí está el hombre de Dios, los que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Pero como siempre comenzaron a conferenciar entre sí y hacer reuniones, gloria al Cordero de Dios, y hacer 20,000 cosas para ver cómo, qué estrategia, qué uso, cómo lo cojo, por dónde lo agarro. Gloria al Cordero, porque no queremos que prediquen más ese mensaje. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Y dice la Biblia que los comenzaron a meter en la cárcel, comenzaron a amenazarlo. Gloria al Cordero de Dios, a querer decirnos a nosotros qué tipo de esencia, qué tipo de mensaje es el que debemos de predicar. Gloria al Cordero de Dios, aleluya. Oh, es que ese mensaje tuyo está medio raro. Tienes que ser un poquito así, un poquito así. Gloria al Cordero de Dios. Yo creo en la formación, pero que la formación no venga a apagar el espíritu. Porque con toda información, con toda preparación, con toda, gloria al Cordero de Dios, y palabras sabias, te vamos a decir, así dice el Espíritu Santo. Porque para eso no se negocia, no se cambia, no hay negocio. No te equivoques. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Y mi hermano, era tanta la persecución que los dejaron en la cárcel. Y tú sabes qué hizo el ángel de Jehová. Andaba como una llave abriendo puertas. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Cordero de Dios? ¡Oh! Abriendo puertas, porque cuando el diablo trata de encarcelarte, se mete la gloria de Dios, y lo de Dios nadie lo aguanta. Mi alma ahora, mientras ellos estaban disputando allá, conferenciando entre sí, había una iglesia desde por la mañana enseñando y testificando, mientras el diablo los tenía, volviéndose locos a ver cómo detienen a la iglesia. Nosotros predicando, alabando y glorificando con pureza y sencillez de corazón, y ellos con el corazón torcido. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Y yo no sé quién fue, pero vino alguien y le dijeron: yo sé dónde ellos están. Un mensajero de eso, de Satanás. Ellos están allá en el templo. Pero ¿cómo? Si las puertas están cerradas, todos los guardas están en su posición,
cómo esta gente salieron de la cárcel. Y alma adora la gloria y Cordero de Dios. Es que cuando hay un pequeño remanente que se sostiene en Dios, que depende de Dios, aún en tus pocas fuerzas, Él te fortalece. En tu debilidad, Él se glorifica. En tu momento de dificultad, Él se glorifica. Porque el compromiso que Dios tiene no es con nombre, título, organización, ni con nada. Dios no tiene un compromiso porque yo sea un compromiso mayor, porque yo sea pastor, evangelista, misionero. Dios no se mueve de esa manera. El compromiso que Dios tiene es con los que guardan su palabra. Aquel pueblo temeroso, aquel remanente de Dios. Hermano, dice la Biblia que aquel pueblo se reunió en una casa y comenzaron a clamar a Dios. Y comenzaron a clamar a Dios pidiendo valor. Gloria al Cordero de Dios, porque recibir la promesa del Espíritu Santo es una cosa. Y uno seguir el ministerio bajo persecución es otra. Y alma adora la gloria. Y dice la Biblia que aquellos hombres comenzaron a clamar. Y hermano, yo le llamo el segundo Pentecostés, porque dice que se metió un viento en aquel lugar. Gloria al Cordero, que aquella casa se estremeció. ¿Y qué hicieron? ¿Comenzaron a hablar en lengua? No, comenzaron a predicar con denuedo, con pasión. Comenzaron a predicar bajo la persecución, bajo los ataques del enemigo. A su nombre. Pero tú sabes que es lo maravilloso de todo esto. Que en medio de todo, el pueblo mantenía la unidad. El pueblo mantenía la unidad y tenía en común todas las cosas. A diferencia de hoy, que cuando la gente está bajo persecución se encuevan, se distancian del pueblo que los ama, del pueblo que los quiere. Y cuando uno quiere acercarse a ellos, ellos están escondidos en escarpados parajes, se encuevan, se alejan. Y esta iglesia en la persecución no rompían la unidad que había entre ellos. Cuando pueden dar un aplauso al Señor. Por eso lo confirma Hechos capítulo 4 en el versículo 32, cuando dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían todas las cosas en común. Gloria al Cordero de Dios. Esto es lo que me enseña la palabra de Dios. Persecuciones que posiblemente nosotros no hemos experimentado a tal magnitud. Gloria al Cordero de Dios, aunque las presiones de este tiempo son diferentes a las de aquel entonces. Es al revés. Gloria al Cordero de Dios. Pero aquel pueblo sostenía, era como que ellos no querían romper eso, porque es algo hermoso. Gloria al Cordero, mantener esa esencia entre los hermanos. Es hermoso tener en común todas las cosas. Es hermoso porque yo necesito de ti y tú también necesitas de mí. Y así nos amonestamos los unos a los otros. Oramos los unos a los otros. Intercedemos los unos a los otros. Creo fielmente que todo pastor de Dios, que todo hombre y mujer de Dios, es una de sus prioridades conservar, unificar, unir, tratar de que un pueblo se una, aún en medio de las diferencias
diferencia de los diferentes estilos de vida, o posiblemente de las diferencias o de la manera que fueron criados. Posiblemente somos diferentes, pero eso no nos desune. Gloria al Cordero. Buscamos la manera de entendernos, buscamos la opción de aceptarnos los unos a los otros. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Esto es lo que está en el corazón del hombre y la mujer de Dios. A su nombre. Mi alma adora la gloria del Señor. Pero desde el capítulo 5 del libro de los Hechos comenzó a apretarse un poco más el asunto, hermanos. Dice la Biblia que el sistema y el grupo de los líderes religiosos en aquel entonces se turbó. Gloria, ellos estaban confundidos. Es que no entiendo. Es que esta gente le doy por aquí, le doy por allá, no entiendo. Y los religiosos y el sistema de aquel entonces se turbó. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Dice la Biblia que comenzaron a llenarse de celo por lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando no pueden controlar algo se desesperan. Hay celos. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Cuando ven a un hombre, una mujer de Dios, que sabe que es dirigido de Dios, que tiene sus pies bien firmes en la tierra, que sabe quién le llamó, quién le escogió y quién lo libertó, ellos sienten una amenaza porque no lo pueden manipular, ni pueden venir con ese juego de psicología mental y esa manipulación, porque sabe que el que me suple es Dios, el que me bendice es Dios. La puerta que Dios me abre, me las abre Dios, porque no de toda palabra que sale de la boca del hombre. Mira, tú sabes que Jesús le dijo al diablo: yo no dependo de tu pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú sabes lo que Dios le está diciendo al diablo, es que yo no dependo de ti, yo dependo de mi Padre. Yo no dependo de ti, yo dependo del Padre. Y como yo no necesito nada de ti, porque el que me sostiene de la mano es el Espíritu Santo. Hay gente que se endiabla, le da celo, se desespera, se turba, no sabe qué hacer, ve una amenaza, pero sabe que Dios va a sostener al pequeño remanente, los humildes que amamos a Dios. ¡Anda, Dios mío! Amamos a Dios. Gloria al Cordero, que aunque ha sido fuerte, pero no hemos negado su nombre, no hemos retrocedido, hemos conservado la palabra en medio de los tiempos, sostenemos la verdad, no hemos cambiado, no hemos hecho alianza con el mundo. Pierden el control, porque el hombre de Dios se mueve como Dios le dirija. La iglesia de Dios se mueve como Dios la dirija. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Somos dirigidos. Yo sé que la mayoría de las iglesias están acostumbradas a ser controladas por algo. Gloria al Cordero de Dios por todo. Mi alma adora la gloria del Cordero, pero hay gente que son temerosos y sensibles a la voz de Dios. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Cuando es Dios, mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Alabanza. Entonces el diablo se turba y dice: something is happening. Aquí hay algo diferente. Al sistema yo lo manipulo a mi manera, pero no puedo. Su luz me resplandece, gloria a su fuego me consume. Trato de entrar, pero no puedo. Trato de hacerlo caer, pero Dios lo sostiene. Mi alma adora la gloria
trata de tocar su corazón, de decir malos testimonios, calumnia, herirlos, los toco, pero siguen alabando a Dios. Y comenzaron las amenazas. Y comenzaron las intimidaciones. El querer controlar, porque le decían, no hablen esto. Esto tú no lo puedes hablar. Gloria al Cordero de Dios. Dice la Biblia que comenzaron a soliviantar al pueblo. Usted sabe lo que es soliviantar al pueblo, inducir al pueblo a tener rebeldía en contra de Gloria. Eso es lo que hace el diablo. Comienza a soliviantar. Y comenzaban donde los líderes a soliviantar para que los líderes tuvieran rebeldía en contra de la iglesia. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Y comenzaron a influenciar odio, rebeldía, demonios, tinieblas, maldad, todo lo antibíblico, constar de detener la iglesia. Pero se levantó un hombre llamado Gamaliel y le dice, mira, yo te voy a dar un consejo. Ten cuidado con este remanente, no sea que estén resistiendo y peleando contra el mismo Dios. Escúchalo, diablo, ten cuidado que no sea que te encuentres peleando con el mismo Dios. Ten cuidado que no estés interrumpiendo lo de Dios. Ten cuidado, pueblo, que no estés peleando contra el pueblo de Dios. Por eso leí Mateo 18, que habla de las piedras de tropiezo. Esas son las piedras de tropiezo, los que quieren censurar, los que quieren controlar, que la iglesia siga predicando el fundamento, siga predicando la verdad, siga predicando a Cristo, siga predicando la esencia. Da vergüenza ver que las primeras piedras de tropiezo empiezan por los concilios, por los pastores, por los evangelistas, que son los primeros que promueven el odio, la maldad, la enemistad, la indiferencia, que abusan de la autoridad del altar para influenciar lo que no le agrada a Dios. Es una vergüenza que el diablo tiene muchos altares amarrados y controlados y dominados a su nombre. El diablo le toca el corazón y después tú lo ves que esa es la inspiración para sus mensajes. Y en vez de predicar dirigidos por el Espíritu Santo, comienzan a predicar de los problemas que el diablo le presenta para que ellos prediquen. Gloria al Cordero de Dios. Y comienzan a influenciar la enemistad. Son los mismos líderes, los mismos predicadores. Gloria al Cordero de Dios. Porque hay un montón de predicadores lambeojos que están lambiendo ojos a posiciones, que el pastor puede estar descajeado 40 veces 7 y ellos siguen lambiéndole el ojo y lambiéndole las botas. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Cordero de Dios? Que pueden ver el pecado, gloria al Cordero de Dios, y no les interesa. Gente que son los primeros influenciando, que cuando se levanta una sierva que no tiene mucho video, mucho YouTube, que no tiene mucho instituto, pero que tiene unos callos en las rodillas y comienza a hablar de parte de Dios, comienzan las reuniones y comienzan, gloria al Cordero de Dios, los mensajes contrarrestando lo que el Espíritu Santo dijo. Y cuando hay un siervo, una sierva que ama a Dios, lo tiran para la esquina y no quiero que me hable, no quiero que me predique, porque no me conviene lo que tú hablas.
un paréntesis porque tengo la responsabilidad de hacerlo. Siento la responsabilidad, yo no soy genérico en mis predicaciones. Quiero aclarar, porque a veces hay gente medio rebelde en la iglesia que creen que están en la voluntad de Dios, que son unos problemáticos, Gloria al Cordero, que tienen el corazón amarrado por el diablo, Gloria al Cordero, y quieren contaminar el altar de odio también. Pero tú sabes que Dios le va a hacer a esa gente como le hizo Usías. Dios le va a meter lepra. Mi alma adora la gloria. Que quiso treparse al altar, hacer lo que le daba la gana y ofrecer sacrificio en ira. Y Dios le puso un parcho en la frente, lepra, para que sea visible. Y el hombre va a ver, gloria al Cordero, y va a aprender a temer a Dios. Porque Dios le va a callar la boca mucho. Porque a Dios nadie lo amarra. El fuego no se puede amarrar. Tengo que hacer esa nota aclaratoria porque hay gente que no tiene fruto. Y eso de que no, que yo no tengo freno, que Dios me hizo así, que yo no tengo filtro. El Espíritu Santo te va a meter un filtro y te va a cambiar el aceite también. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Usted le habla así a sus hijos si usted quiere. A tus hijos usted le puede hacer lo que tú quieras, aunque Dios también te va a llevar a cuenta. Pero en la iglesia hay canales y patrones de cómo se deben hacer las cosas. ¿Verdad que sí? Le digo amén, es verdad, es bíblico. Pero, gloria al Cordero de Dios, estamos viviendo unos tiempos donde las piedras de tropiezo quieren callar. Gloria al Cordero de Dios, lo que Dios quiere ver. Ellos aceptan cierto tipo de mensaje, pero cuando uno viene con un mensaje de lo que es la unidad, de lo que es el amor, tú sabes que Cristo dijo antes, gloria al Cordero, de partir. Gloria, que a mí me encanta detenerme, porque Cristo le dijo, las cosas que yo te enseñé, que comienzan en Mateo capítulo 5 en adelante, las cosas que yo te enseñé son las que tú vas a enseñar, e irás y predicas el evangelio a todas las naciones. Y tú sabes que Dios le dijo, tienes que hacer discípulos. Hacer discípulos, porque el discípulo requiere consistencia, perseverancia, tiempo, dedicación. O sea que tiene que haber un maestro que enseñe los principios de Cristo, y están aceptando todo tipo de mensaje, y por eso tenemos gente con dones, con talento, que predican, que profetizan, pero no conocen lo que es amar al enemigo, pero no conocen lo que es el perdón, no conocen lo que es la unidad. Entonces ese es el pequeño remanente que quiere conservar ese fundamento. Mi alma adora la gloria, y a veces los líderes están queriendo opacar e enmudecer el mensaje de Dios. Esas son las piedras de tropiezo. Qué tristeza que seamos nosotros los predicadores, gloria al Cordero de Dios, que vemos a nuestro hermano en la iglesia, pero cuando agarramos el micrófono es que sentimos de parte de Dios decir lo que tenemos que decir. Gloria al Cordero, pero lo saluda en la congregación, pero no tiene ni los pantalones en su sitio. Esos son gente sin moral, esos son gente sin carácter, sin identidad, esos son gente ambivalente, que no tienen norte, que no saben ni para dónde van ni de dónde vienen. Eso es falta de ayunete, de oración, de búsqueda, de lectura bíblica. No digo que no son de Dios, pero no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Y aquí hay que perfeccionarse en el amor de Dios, porque aquí hay que moverse con cuidado, no sea que seamos piedras de tropiezo del pequeño, del que nosotros pensamos que no es, pero es. ¡Anda Dios de gloria! Hay que tener cuidado. Mi alma adora la gloria, que no estemos interrumpiendo el propósito de Dios.
Mi alma adora la gloria del Señor. Santo Dios. Da una vergüenza cómo se está promoviendo el odio. Las enemistades están como la torre de Babel, construyendo una torre y haciendo su nombre para que la gente lo conozca por un nombre. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios y dicen: yo los amo, Dios te bendiga. Mentira del diablo. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Oh, esas piedras de tropiezo es mejor que se amarren una piedra en el cuello y se tiren de la mal para abajo, porque ay, por quien venga el tropiezo, Dios le va a cortar el caballito a mucho, porque Dios no se complace de la injusticia, Dios no se complace de la maldad, Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado. Dios no te va a decir que ames a tu hermano para después decirte ódialo. Dios no te va a decir, gloria al Cordero de Dios, que perdones a tu hermano para después decirte olvídate de eso. Dios no se revela contra sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. ¡Ay! Para piedra de tropiezo. Mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. ¡Vive! Oh, mi alma adora la gloria del Cordero de Dios. Mi alma adora el que vive y reina. Por eso dice la Biblia, gloria al Cordero de Dios, en segunda de Pedro. Mira lo que dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Cuando hablo de vocación, estoy hablando de una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar y dedicarse a una forma de vida, especialmente de carácter religioso. Por eso es que tenemos que procurar hacer firme vuestra vocación. Tenemos que procurar hacer firme en lo que nosotros creemos. Tenemos que ser diligentes en conservar las palabras de Cristo. Tenemos que ser, gloria al Cordero de Dios, esforzosos para conservar la esencia de la palabra de Dios. Y quiero concluir con este libro de Isaías, capítulo 66. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante. Jehová dijo así, gloria al Cordero, para el que cree conocer a Dios. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Anda. Así, todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofendiese, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus
abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oís palabra ustedes, oís palabra vosotros, los que tembláis a su palabra. Gloria al Cordero, vuestros hermanos, los que los aborrecen y los echan fuera a causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Olvídate de las piedras de tropiezo, conserva la esencia de la palabra, que a eso Dios los confunde. Y a ustedes, los temerosos que me escuchan, Dios los sostendrá.